En cualquier parte de la app puedes usar la barra de búsqueda para encontrar información utilizando para buscar. Usa la herramienta de lectura en voz alta para escuchar la información de la app. Lo que por favor para acceso rápido a las páginas que explorar. Desde la principal puedes navegar todas las secciones que hay en la app. La herramienta más popular de nuestra app es la calculadora de plazo. Aquí puedes ver cuántas semanas de registración tienes y qué métodos de aborto usaste en última respuesta. Selecciona el día que inició tu última administración. Usa estas fechas para encontrar el mes y el día. La sección de aborto con pastillas explica cómo aborto utilizando dos medicamentos. El misoprostol puede usarse solo y el misoprostol que se usa en combinación con el misoprostol. Luego, elige cómo quieres usar las pastillas. Aquí puedes encontrar las instrucciones paso a paso sobre cómo usar las pastillas, así como información sobre qué esperar, el sangrado de los cólicos, cómo controlar el dolor y cómo saberse el aborto exitoso. En la sección de información clara, seleccionar los temas, puedes encontrar información resumida y práctica sobre el aborto. La sección de información locales proporciona enlaces a recursos globales, regionales y locales, y luego información sobre cuestiones legales y organizaciones que brindan ayuda. Esta sección explica los tres métodos de aborto seguro: el aborto por pastillas, el aborto por succión y el aborto por dilatación de la gestación. La sección después del aborto brinda una descripción general de lo que se puede esperar en los días posteriores y incluye información sobre anticonceptivos, no enlace para la espera de la aplicación de planificación familiar. En la mayoría de los abortos que se realizan usando métodos seguros, no causan ninguna complicación nasal. Sin embargo, es importante conocer las medidas de prevención para poder actuar en caso de emergencia. Conocemos al respecto aquí. Esta sección ofrece respuestas a las preguntas frecuentes que nos van a hacer. Esta sección proporciona enlaces a recursos digitales sobre salud reproductiva, violencia de género y más. Después de la app comienza a utilizarla y va a ser parte de la computación externa si se describe. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta charla, conversatorio sobre el tema de salud reproductiva en humanos. Les voy a presentar en esta ocasión a la
compañera Estefanía Miguel González, conocida como Fanny González. Y es una mujer mexicana de 31 años, fundadora del colectivo Aborto Legal México, desde donde realiza acompañamientos de aborto voluntario desde las redes sociales, es historiadora, por la UNAM, directora de la revista Mujeres que Acompañan, SABCD, desde donde da cursos sobre temas de género. Fue parte del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México en el 2022, ganó el premio de la Juventud Ciudad de México en 2022, la defensa y promoción de los derechos humanos. Tiene mención honorífica del concurso de deliberación pública del Instituto Electoral de la Ciudad de México en 2017. Fue consejera distrital suplente en las elecciones pasadas. Tiene un diploma en derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos cursos sobre teoría de género en universidades nacionales y internacionales. Sociales también la pueden encontrar como su recta. Y pues le agradecemos mucho que el día de hoy haya acudido a nuestro plantel para darnos. Hoy es martes 29 de abril. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Estamos haciendo una transmisión en vivo en Facebook, entonces a nosotros se las compartimos. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Es un tema no delicado y que no tiene que ser tabú, se tiene que abordar con mucho respeto, se tiene que abordar con mucha sensibilidad. La salud reproductiva y sobre todo en jóvenes es primordial. ¿Por qué? Porque pasamos de la infancia a la adolescencia. Esto es una preparatoria, sobre todo el grupo de edad debe de ir entre 15 y 16 años. A ver, ¿quién tiene 15 años aquí? 16, 17, más de 17. Perfecto. Sí, es un grupo variado, sobre todo jóvenes. Y la salud sexual hay que abordarla en este momento de la vida, porque se pasa de todo lo que fue la educación a experimentar. ¿Por qué? Porque hormonalmente también se empiezan a tener cambios, anatómicamente también, y esto nos lleva a que es necesaria la explicación de cómo tener una salud sexual segura. Desde el feminismo y desde el activismo, nosotras le llamamos educación sexual integral, porque abordamos el tema como un todo, no solamente es la parte anatómica o la parte hormonal, también la vemos como una parte psicosocial y emocional. La salud no solo es la ausencia de enfermedades, la salud es tener un bienestar integral. Esa es la definición de la OMS. ¿Sí? ¿Quieren apagar el proyector? Okay. Bueno, y este foro que se llama Salud Sexual, Salud Reproductiva en tus manos, va a abordar varios temas, dos temas en específico. La salud sexual y los cambios tecnológicos que hay en la actualidad que nos facilitan también obtener información al respecto. Como ya lo decía Raúl, yo soy Fanny González, en redes sociales me encuentran como Mujeres Correcta, pueden seguirme para obtener más información. Bueno, también en este momento, bueno, hay unas compañeras de experiencia de la salud que son compañeras también anfitrionas de este evento que les mandamos saludos. Y vamos a comenzar. Ya vieron el video, aquí les decía que esta importancia de tomar la tecnología a nuestro favor. La tecnología es una herramienta, no es ni mala ni buena. Se puede utilizar para cosas malas o para cosas buenas, pero tener un enfoque ético sobre estas herramientas es muy importante. Y la tecnología nos puede ayudar para obtener información segura de todos los temas, siempre y cuando nos acerquemos a organizaciones con reconocimiento internacional, que sean organizaciones seguras y también sepamos utilizar estas herramientas. Entonces, la salud sexual integral, como les decía, es un todo. No lo podemos abordar solamente de la parte anatómica, hormonal. Tenemos que abordarla desde el entorno. Se dice que somos, en general, la humanidad, seres sociales y sexuales. No porque tengamos la hormona y la calentura, como dicen todo el tiempo, todo el día, sino porque a lo largo de nuestra vida vamos a desarrollar varios cambios anatómicos que van a ser visibles, que van a afectar también nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos. Por eso se dice que la sexualidad, la sociedad,
no debe ser un tabú, se debe abordar con respeto, porque va a modificar y va a atender nuestras conductas. No sé quién estuvo en la plática pasada sobre violencia de género, podrían hacer la mano. Muy bien, perfecto. La vez pasada, igual el maestro nos invitó para que viéramos una plática sobre violencia de género. Y ahí entendíamos varias cosas. Junto con el violentómetro alcanzamos a ver que hay conductas que ya están tipificadas como delito y muchas de ellas o muchas agresiones tienen que ver en el ámbito sexual. ¿Por qué? ¿A qué se debe también este comportamiento? A que precisamente desde la casa, desde la escuela, desde la sociedad, nos dicen que esto está mal. Entonces, muchas veces ya crecemos con ideas terroríficas que nos llevan a generar también crímenes. Pero abordar estos temas con respeto, con ética, con un enfoque de derechos humanos, nos va a llevar también a una nueva interpretación del acto. Entonces, ¿qué es la salud sexual? Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Otra vez, hablar de sexualidad no es únicamente, pero sí es parte de hablar de las relaciones sociales, pero no se agota ahí. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud. Hoy en día, insisto, tenemos a la tecnología, pero otra vez, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales y la salud reproductiva? Alguien podría decir, ¿qué pasa con la pornografía? ¿Es parte de la educación sexual? Hay que decir que no. La pornografía es un entorno, es una creación mercantil de la sexualidad que distorsiona la realidad. Es un mercado, hay que decirlo, y distorsiona lo que realmente es la sexualidad. Es el placer, es el disfrute, es el respeto, es la no objetivación de la persona, es lo emocional, es lo mental. Es mucho más complejo que simplemente el acto que se refleja en la pornografía. Entonces, cuando una es joven o una niña, a veces al no tener educación sexual en las escuelas, ¿a qué nos lleva eso? A contaminar nuestra mente. No vamos a satanizar, a decir que todo, porque ese es un enfoque más religioso, pero sí vamos a decir lo que es un enfoque mercantil que no nos aporta nada positivo a las relaciones humanas, en las interacciones humanas reales. Eso es la mercantilización. Bueno, continuando con los derechos de la infancia, ¿por qué podemos hablar de estos temas? ¿Por qué debemos hablar de estos temas en las escuelas con jóvenes? Bueno, porque ustedes tienen el derecho de obtener información sobre su corporalidad y sobre los derechos sexuales y reproductivos. Cada etapa de la vida tiene un enfoque. Esta plática yo no se la puedo dar a niños a niñas de 6 años, porque el enfoque es otro, la forma también en la que se están desarrollando, desenvolviendo es otro. Inclusive, si yo les diera esta plática a niños y niñas de 6 años, estaría violentando, porque no está asociado con el nivel de desarrollo mental y pedagógico que tienen las infancias. Por el contrario, como les decía al inicio, ustedes están en una etapa donde se pasa de la contemplación a la experimentación. Puede que pase, puede que no pase, pero lo importante es que sepan desarrollar su salud sexual. Entonces pasan del conocimiento a la exploración y es parte de los derechos de los adolescentes. Los adolescentes obtener información sobre salud sexual. Somos seres sociales, somos seres sexuales y normalmente a esta edad se empiezan a configurar relaciones sexoafectivas. ¿A qué me refiero con esto? A los noviazgos, a las relaciones interamistades. Y hay una cuestión de la exploración de la sexualidad. Otra vez, no es la relación sexual, obviamente. La sexualidad es algo muy amplio. Es, por ejemplo, la identidad sexual, es, por ejemplo, la orientación sexual, es también la identificación de género. Todos estos conceptos, antes no se hablaba, yo me acuerdo, yo tengo 31 años, pero cuando yo iba en la prepa, a mí nadie me habló de esto. Yo me enteré de esto 28, 29 años más o menos. ¿Qué significa? Que no estás condicionado o condicionada a tu sexo biológico. Inclusive la biología no es limitativa. Usualmente nos dicen hombre, mujer, dependiendo cómo naciste, el sexo que naciste. Pero inclusive esta cuestión del sexo es mucho más amplia, porque también implica hormonas, implica también cuestiones mentales, o sea, no como el sino de cómo se va desarrollando tu mente. Entonces, el sexo no es el limitativo. Existe lo que es la orientación sexual, que por ejemplo es a
¿Cómo te estás identificando? Buscan hombres que buscan mujeres. Existe, por ejemplo, el lesbianismo, la bisexualidad, ser gay. Existen muchas formas de orientación sexual, pero la identidad sexual no está ligada precisamente o necesariamente con la orientación sexual. La identidad tiene que ver con cómo tú te identificas. Tú pudiste haber nacido, o pudo haber asignado el sexo de mujer cuando naciste, pero tú te identificas así. Actualmente ya hay una ley sobre la identidad trans, porque si tú no te sientes a gusto con el cuerpo que tienes, con la identidad y la expresión que tienes, no es normal. Es que no se te ha dado la educación y el enfoque para que explores también tu propia personalidad. Entonces, la sexualidad, como ven, no es únicamente el tema de las relaciones sexuales. Estamos hablando de cómo te vas entendiendo y cómo te vas desenvolviendo en el mundo. Entonces, existe la identidad sexual, existe la expresión de género, existe la orientación sexual. Y esta es la edad donde, sobre todo, se van definiendo, hay exploración. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Me gustan las mujeres? ¿Me gustan los hombres? ¿Me gustan ambos géneros? ¿Yo cómo me identifico? ¿Estoy a gusto? ¿No estoy a gusto? Y es un proceso muy difícil en la adolescencia porque, además de que hay cambios físicos notables y hormonales, nadie nos explica cómo identificarnos, cómo desarrollar una personalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si les tocó que me decían, no veas un beso entre dos hombres porque te vas a hacer gay. Así, ser gay no es una enfermedad y ser gay no se contagia. Ser gay es una forma en la que te identificas en tus gustos. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de deseo, de fantasía, de atracción, de orientación, de identidad. O sea, de una dimensión muy amplia, de una dimensión muy amplia, que nos va configurando nuestra personalidad, que nos va configurando también en cómo nos vamos a identificar en el mundo. La identidad, la orientación, la expresión, el deseo, las fantasías, todo esto tiene que ver también con un enfoque desde lo mental, o sea, cómo también, cuáles son nuestras creencias, muchas veces, o no, tiene que ver con cómo nos educamos, cómo nos desarrollamos, pero lo importante es que vayamos construyendo nuestra personalidad desde la información segura y desde los espacios también que tienen información segura. Aquí les quiero abordar tres conceptos importantes, porque en la adolescencia, sobre todo para prevenir las cuestiones de violencia, es necesario conocer los conceptos. ¿Qué es el consentimiento? ¿Alguien sabe qué es el consentimiento? Muy bien. ¿Alguna otra participación? Muy bien, dar tu permiso, exactamente. El consentimiento es cuando tú aceptas de manera libre tener algún acto, algún ejercicio. Y en el plano sexual, tú aceptas, conscientes eso. El consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser sin presión y es reversible. Si tú antes del acto quieres que eso se detenga, puedes detenerlo. O sea, no es que si ya dijiste que sí, tiene que ser sí. Existe el sí, existe el no, existe el tal vez, que el tal vez siempre será interpretado como un no. El consentimiento es importante porque nos brinda también autonomía. ¿Qué es la autonomía? Nuestra propia capacidad de tomar decisiones. Entonces, esto es clave también en la adolescencia porque nos lleva a tener relaciones con las personas de manera libre, sin violencia, de forma mucho más respetuosa. El segundo concepto del que quisiera hablar aquí es el tema de la simetría de poder. Este concepto sigue siendo debatido, pero lo tenemos muy claro. ¿Cuáles son las condiciones de desigualdad que vive una u otra persona que puede llevar a que realmente esa relación que se esté ejerciendo podamos considerarla libre? Y lo quiero poner aquí sobre todo porque estamos hablando con la adolescencia, o la mayoría del grupo son adolescencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien de 15 años se vincula con alguien de 35 años? ¿Es un delito o no es un delito? Y si tienen, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿es un delito o no es un delito? ¿Qué pensarían por aquí? Este también cuenta como la parte cultural de las relaciones, ¿no? No es normal que una menor de edad con alguien sumamente mayor a él, pero pues en nuestra sociedad aquí nacionales, por ejemplo, sí es más notable que es un delito. Pero... Muy bien. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? ¿Qué considera de una relación entre alguien de 15 y alguien de 30? Vamos a
ponerlo así, una mujer de 15 y un hombre de 30 o 35 años. ¿Alguien? Bueno, aquí hablamos de una cuestión asimétrica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la decisión 2017, nos argumenta que no siempre es un delito, que hay que ver las condiciones específicas de cada una de las personas. Este fue un amparo que se se vinculó con la hija de 15 años. Obviamente terminó en la cárcel esta persona y terminó con las desigualdades relacionadas con las personas. Insisto, no siempre puede ser un delito. Por ejemplo, que no pudo estudiar, tenga 20 años, tenga 16 años, la asimetría o la brecha de desigualdad es más corta. Te ponen en una situación un poco entre pares, pero en este otro caso, que les decía que fue el caso de análisis de la Suprema Corte, se ve como la asimetría es muchísimo. Es importante tener esto presente a la hora de relacionarnos, porque si, por ejemplo, se da mucho el tema de la pedofilia, se da mucho el tema del estupro, y también el tema del sexo. Las poblaciones machistas, las poblaciones misóginas, se presentan mucho estas cuestiones. Saber reconocer que esto no es normal y que no debemos caer en este tipo de relaciones es importante para detener la violencia, identificarla y atenderla. Que en la plática pasada que nos recordaran, porque veíamos esto, lo primero para atender la violencia es saber qué es, porque si la estamos viviendo, pero estamos inmersos y no sabemos qué está pasando, ¿cómo vamos a atenderlo? Entonces, la asimetría de poder es eso, saber cuáles son estas cuestiones de desigualdad que nos mantienen. Porque, por ejemplo, es una edad, en la adolescencia, de los 15, los 18 años, donde estamos experimentando. Si tú tienes una pareja de tu edad, aquí se le considera una cuestión entre pares, por ejemplo. Si tienen una cuestión, una relación sexual, se genera un embarazo no deseado, cuando hacemos el análisis decimos que esto es una relación entre pares. Pero si tú llegas a atender un caso que estuviste con una persona de 40, tú tienes 16, y esta persona, o sea, tiene un montón o sea, lo que va marcando la simetría, el tema de además de que tienes una gestación no deseada, vamos a ver qué delitos más se les van a imputar, porque obviamente esta situación no ocurre de la nada. Entonces, saber que no nos estamos relacionando siempre iguales, existe el poder es algo que está todo el tiempo también en las relaciones sociales y hay que identificarlo para saber cómo vamos a mantener el respeto. Por ejemplo, en el caso de la simetría de poder, cuando se vincula con el consentimiento, que lo acabamos de ver, por ejemplo, en una situación donde una compañera de 15 años está borracha, tú tienes 16 y estás sobrio y estás insistiendo en la cuestión de mantener una relación sexual, eso ya se considera como agresión sexual. ¿Por qué? Porque el consentimiento, como les decía, es libre, es una decisión, como decía la compañera, y no tiene que ser bajo ningún efecto pacientes o drogas. Si estás en esa condición y la compañera después dice, ¿sabes qué? Tú eres un abusador, eres un violador. Sí procede, porque ella estaba en condiciones donde no podía tener consentimiento, donde fue a través de la coacción y se considera como una agresión. Ahí no hay tanto la simetría, o sea, la simetría sería en que tú te aprovechaste de la situación al estar solo. Pero puede ser al revés, o sea, que siempre pongo el ejemplo, puede ser al revés, no se limita, es iniciativo, pero no limitativo. Y ahora, el tercer concepto es el concepto de violencia. ¿Quién lo recordará? ¿Qué es la violencia? Si no estudian la plática pasada, pero ¿qué consideran que es la violencia? O si les digo violencia, ¿qué viene a la mente? Por ahí. ¿Qué les viene a la mente? El de blanco. Algo que te venga a la mente de la sociedad.
¿Alguien más me quiera decir? Pues por ende se entiende como las agresiones físicas o psicológicas a una persona con verbales para que una persona sufra y cause un daño. Muy bien. Por acá había otra presentación. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, las dos compañeras que tienen razón. La violencia es cuando se hace con la intención de... Hay violencia en muchas dimensiones, hay violencia, lo veíamos en los ámbitos, en los tipos, lo vimos en la plática pasada. Hay muchas formas de ejercer violencia, pero lo que diferencia la violencia de un accidente, que yo le doy un codazo a alguien, es la intención con la que se hizo. Fue al azar, o si yo lo estuve planeando, diseñando. El dolor, la intención, es lo que hay detrás de que se considere algo como violencia. Y estos conceptos, otra vez, hay que tenerlos presentes. El consentimiento, la simetría de poder, la violencia, para poder tener relaciones sociales e sexuales sanas. Cuando hablamos de salud reproductiva, podemos hablar de la necesidad de, no necesariamente, mejor dicho, la reproducción, pero como seres humanos tenemos la capacidad de reproducirnos. Por eso es importante hablar de la sexualidad, porque es una parte de la vida, un entorno de la vida muy presente de manera social. ¿Qué pasa ahora cuando, qué pasa con los embarazos adolescentes? Aquí también es otra pregunta. ¿Se deben permitir? ¿No se deben permitir? No. ¿Qué pasan? ¿Qué opinan de los embarazos adolescentes? Sinceramente pienso que sí está mal porque son niños y algo de niños. Si ellos no tienen una capacidad para mantener y mantener a otro infante, cuando ellos son infantes, pues está mal, porque muchas veces pasa que los padres que no se apoyan y pues ellos se quedan en la calle o hasta peor. Su madre termina prostituyéndose para obtener ganancias para su hijo o terminan prostituyendo a los mismos niños. Porque bueno, hubo una ocasión en que escuché el caso de padres drogadictos que fueron padres cuando eran menores de edad y terminaron prostituyendo a los niños para ganar dinero. Pueden ser casos donde pueden vivir en ese tipo de situaciones de que niños cuando son niños que no tienen capacidad madura para comprender la situación que se acaba de cometer. Yo siento que también tendrá que ver desde el punto de vista como anatómico, fisiológico, porque es el cuerpo de una persona menor de edad no está preparado para tener una voz de parto. ¿Alguien más que quiera opinar? Muy bien. Precisamente, bueno, el Código Penal Federal sí distingue. Menor de 15 años es altamente peligroso una gestación. Se considera violación y en todos los casos debe ser atendido para su derecho de se no tiene la capacidad de decidir, son las personas buenas, padres, madres, que deben decidir. Después de los 15 años ya existe el formado. Tú podrías decidir si quieres continuar o no, pero se te tiene que dar una plática, una consejería, una orientación, porque precisamente, en primer lugar, el desarrollo anatómico no está listo. Corporalmente, todo embarazo de menor de 18 años se le considera embarazo prematuro y hay un riesgo. Es un riesgo en la salud. Y lo segundo, como decía la compañera, ¿cuál es el sentido de vida? Cuando hablamos de la reproducción, una reproducción consciente, la planificación familiar, ¿no? Tiene que ser algo en tu sentido de vida, tiene que ser algo a lo que tú estás aspirando. No hay que estigmatizar con las madres adolescentes, pero sí hay que decir que hay que orientar, porque el sentido de vida cambia. O sea, tú te vas a enfocar totalmente a la maternidad, pero tú tienes capacidad de seguir desarrollando y en ese momento vas a tener una pausa, un freno brutal y además de enfrentarte a un montón de otras condiciones para el tema de la maternidad o la paternidad. Entonces, no se sugiere continuar con los embarazos adolescentes, aunque después de los 15 años tú puedes decidir si quieres o no hacerlo. Lo importante aquí es que sepas que tu sentido de vida y tu rumbo de vida va a cambiar. O sea, un embarazo no deseado
va a cambiar toda tu vida. Entonces, aquí lo que quería también compartirles es que estamos en una campaña de salud sexual, que es parte de esta plática. Como vieron en el video de hace rato, Xperia Guías de la Salud tiene varias aplicaciones. Y aquí tiene una de ellas. QR, porque al rato quieren pasar. Y les repartí también unos boletitos que son los QR, donde pueden encontrar la aplicación. Esta aplicación es para aborto seguro, pero Xperia tiene otras tres, porque la salud sexual integral no solamente es el tema del aborto. Y me encanta hablar del aborto, porque es mi enfoque. Pero cuando hablamos de una triada con la ESI es educación sexual integral, métodos anticonceptivos, aborto seguro y el tema de los partos seguros. Entonces, y de la maternidad en general, la maternidad voluntaria, maternidad voluntaria. Entonces, Xperia Guías de la Salud tiene aplicaciones para estos grupos. Son distintas, son aplicaciones diferentes, pero si ustedes llegan a la primera, llegan a la segunda y llegan a la tercera, pueden consultarla. Aquí vamos a abordar ahora un poco de lo que es la tecnología a la hora de la salud. Como les decía hace rato, a mí no me tocó eso. A mí me tocó que todavía tenías que ir al centro de salud. En la secundaria te mandaban a preguntar sobre métodos anticonceptivos, ibas un poco así, te cargaban el huevito y cosas así. Que seguro siguen haciendo, porque no creo que haya avanzado demasiado el tema de la salud sexual. Pero lo ideal es que pudiéramos tener una orientación también de manera autónoma y de manera segura. ¿Para qué? Para vivir nuestro propio proceso de acción. Entonces, la intención de tener estas tres aplicaciones, lo primero es que cada vez más tenemos celulares. Eso es una realidad. Y acceso a Internet, aunque no sea a través de nuestros propios datos, pero conectándonos en las escuelas, conectándonos en el Internet de la Ciudad de México, las aplicaciones no tienen un gran peso, que son 80 megas, una cosita muy pequeña, no ocupan mucho espacio en el celular y son aplicaciones discretas. Yo les recomendaría que descarguen las tres, que empezaran por su empezador, la de métodos anticonceptivos. La sexualidad no solamente es de un género, son de los dos géneros, inclusive del género comunitario. La sexualidad es para todas las personas. Sí, los métodos anticonceptivos han estado centrados, están centrados en todas las mujeres, pero la responsabilidad es compartida. Entonces, yo les recomiendo que descarguen las tres aplicaciones, una es métodos anticonceptivos, otra es aborto y otra es embarazo y de parto. Para conocer, la de métodos anticonceptivos te orienta para saber cuál es el para ti. Hablamos aquí de la planificación familiar. En México tenemos dos artículos que garantizan este acceso. El primero, en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el artículo 1 nos habla de la igualdad, entre hombres y mujeres. Y el artículo 4 nos garantiza la posibilidad de decidir sobre la planificación familiar. Cuando uno viene al mundo, no nos dicen a qué, no nos dicen para qué, vamos encontrando el sentido poco a poco. Lo ideal es que vayamos construyendo un plan de vida. ¿Cómo? A través de nuestros gustos, a través de nuestros intereses, me gusta la ciencia, me gusta el arte, me gusta el género. A partir de ahí, ir diseñando un proyecto de vida para cada quien. Porque si no lo tenemos, es muy fácil desviarnos. Aunque no se cumpla al 100%, tener un plan de vida a largo, a mediana, a mediano y largo plazo es clave. ¿Por qué? Porque esto nos da una orientación. Esto también es planificación y esto también es ayuda. Cuando diseñamos nuestra vida o vamos encontrando nuestro camino, vamos también siendo mucho más respetuosos con las personas, vamos compartiendo información segura y vamos evitando ejercer violencia contra la persona. ¿Por qué? Porque tú estás tan enfocado en lo que tú quieres que ya no te enfoques en otras cosas. No pierdes el tiempo, por ejemplo, maltratando a personas. O sea, creces de manera personal y ayudas también a la sociedad. Entonces, es importante que desde ahorita, desde pequeño, vayan viendo, porque sé que en la adolescencia no tenemos como el plan de vida tan claro, pero que vayamos diseñándolo. ¿Cómo? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Y la planificación familiar va ahí. ¿Qué pasaría si con mi pareja, porque se recomienda no tener pareja hasta los 20, ya saben, pero no siempre pasa así, o sea, eso es una realidad. El amor es algo que también se da, el amor es algo también muy bonito, que hay que aprender a disfrutarlo y hay que aprender a estar con otra persona, disfrutando con otra persona. Mi amor también existe.
Hay que aprender a respetar a las personas y a respetar las culturalidades. La planificación familiar es parte de la salud sexual y es parte de la sexualidad y reproductiva, porque nos ayuda a tener un horizonte, a tener también un enfoque de vida. Puedes decidir si quieres o no ser mamá o papá. Puedes decidir el número de hijos, hijas que vayas a tener. Puedes decidir con qué persona. O sea, en la actualidad puedes ir diseñando poco a poco tu vida. Y, por ejemplo, tener información desde ahorita te va orientando. Por ejemplo, que vayan pensando, yo quiero hacer una carrera, entonces una semana. O sea, aquí me gustaría tener criaturas. También como mujeres tenemos una cuestión biológica un poquito más determinada, pero la tecnología ya también está avanzando mucho, aunque sigue siendo muy cara, no está democratizada, sigue siendo muy cara, pero hay muchas alternativas. Pero es importante que desde ahorita vayan pensando qué quieren para su futuro. Ser madre, ser padre y hacer una familia no es solamente el único destino de vida al que estamos predispuestas o predispuestos. Porque normalmente pues, nos dicen eso, no sé si tu familia te decía, es que a mí me decían a las mamás, que nada más tenía que tener a mis hijos, criarlos, y ya. O sea, ese era mi sentido de vida. Y de repente los hijos crecen, se van y se sienten frustradas, dicen, no, yo quiero más. Esto hay que evitarlo diciendo, no es nuestro destino la reproducción, es parte del sentido de vida, pero no es nuestro destino. Podemos decidir si queremos, no queremos y cuándo. Y para poder tener esa información, tener ese enfoque, poder tener nosotros plan de vida, lo clave o lo importante es tener la información. Por ejemplo, es que bueno, una separación es un video. No recuerdo de pero no una mujer que los jóvenes para que tuvieran hijos, ¿no? Que los niños para que tengan hijos. Ajá, que invitaba a los jóvenes a que tuvieran hijos. Entonces, que lo digo porque ni siquiera para cuando tienen, no sé, un embarazo adolescente. Y quieren, o sea, tienen que tener más. Les gusta más. Tal vez están sacando mucho que actualmente más las parejas jóvenes prefieren tener los llamados perritos gatitos, que son los maridos que tú tratas como, bueno, como parte de tu familia, básicamente. Y pues como que ellas dicen que ya no tengan más de eso, tengan hijos, porque se están acabando, que ya no hay natalidad en México, pero no se pone, también no se pone que desgraciadamente los embarazos infantiles, bueno, los embarazos adolescentes hay dificultades. Eso no lo pone a decir, solamente dice que tengamos hijos, pero tampoco dice cómo los vamos a mantener, cómo van a vivir, les vamos a dar una buena calidad de vida, y el futuro que va a tener. Fue muy lógico lo que dijo. Muy buena intervención. A ver, quiero 3 participaciones. ¿Por qué las jóvenes, los jóvenes no quieren tener hijos y prefieren tener perros? ¿Qué opinan ustedes? Opiniones. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Una más? ¿Por acá? Este chica ahí. A ver, Bueno, y también influye mucho que ya los factores ambientales están, ya, bueno, básicamente ya el cambio climático, la contaminación en las ciudades, los humos, ya básicamente ya la educación ya no es familiar, ya pasa mucho nivel, muchas cosas.
principalmente eso, la buena calidad de vida, que ya no se va a dar la misma calidad de vida ahí que viene, hasta cuando llegan a los que vienen de la calidad de vida. Es eso también. Muy bien. Según informes que no traigo las fuentes, pero que he visto en internet, son eso es lo que están. En principio, las condiciones económicas, los gastos que implica, las cuestiones climáticas y la salud mental. Yo creo que está en segundo lugar después de lo económico. Sí, tenemos una población mentalmente dañada, y no por una misma. Y sí, los gastos de un hijo y claro, sí son distintos, aunque si bien el hijo es un gasto, no tiene mayor capacidad de autonomía y es menormente dependiente con la hija. Porque ustedes también, no sé si llegan hijos, pero si somos hijas de alguien, somos dependientes. Somos totalmente dependientes. Sí, la población cada vez más está diciendo que no quieren todos los jóvenes, no quieren tener hijos por estas razones. Hay, por ejemplo, como decían, terrible que estén promoviendo la reproducción. No es que estemos en contra de la reproducción, tiene que ser algo voluntario, pero también se tienen que garantizar las condiciones a nivel estatal para tener facilidades, porque comprar una casa no puede ser tan caro, o sea, no debería ser tan caro. Ya no hay bases en los trabajos, cada vez hay más informalidad. Precisamente cuando hablamos de salud sexual, y vemos estos casos, por un lado, gente que sí quiere, porque en el fondo, en mi opinión, es una opinión muy personal, tener hijos, si hay un deseo de cuidado, de tener, inclusive como de maternar poquito, paternar poquito, pero mentalmente tienes una limitante, mentalmente y materialmente tienes la limitante de cómo va a pasar. No es que los jóvenes en sí mismos digan, huelga de hijos, jamás no vuelve a nacer nadie, no, pero realmente sí estamos viendo que las condiciones tienen que cambiar y se tienen que facilitar para poder tener una criatura. Y precisamente todo eso es salud sexual, todo esto entra dentro de la salud sexual y vemos que al Estado no le importa ni garantizar la plenitud del desarrollo de la población, ni garantizar tampoco las condiciones materiales, emocionales, sociales para que se desarrolle las criaturas. Y tener la información, pues, por un lado, como dicen, promueven así la reproducción desmedida, pero por otro lado no ponen atención en la salud sexual, o sea, ni en las condiciones. Esto es paradójico, pues no tanto, porque en el fondo el sistema lo que le interesa es simplemente la reproducción sin sentido. Pero aquí volviendo un poco al sentido de vida, es muy importante que desde ahorita vayamos pensando que queremos, porque insisto, o sea, aquí no se trata de satanizar la maternidad y la maternidad tampoco, pero sí va a haber un cambio sustancial. Y entre más jóvenes, mayor va a ser, porque van a ser dependientes de la persona, porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo. Entonces, les va a llevar a ser más dependientes. Lo ideal es que sí exista una planificación familiar, que consideren qué métodos anticonceptivos se van a utilizar. No todos los jóvenes experimentan las relaciones sexuales en la adolescencia, o sea, puede ser más, o sea, no estamos promoviendo, puede ser en el momento que ustedes quieran, pero sí es importante que tengan claro que la planificación familiar es clave en su sentido de vida, les va a modificar la vida. Y tener este conocimiento sobre dónde encontrar información segura y correcta es importante. ¿Cómo vamos a identificar una organización segura? Porque tiene referencias, porque no nada más es alguien que da una opinión, sino que es alguien que con bases científicas está demostrando que esa información es segura, pero usted puede consultar las fuentes de donde se pone información. Si tú me dices que el DIU del cobre es más seguro que el DIU hormonal, te voy a decir, bueno, ¿de dónde tienes esa información? Para saber si una organización te está dando información segura, también tienes que revisar sus fuentes. Y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos son parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque implican nuestra integridad, implican nuestro sentido de vida, implican muchas cosas. Entonces, es parte de los derechos humanos. Y Gesperian tiene la aplicación de aborto seguro, y también hacerle la promoción. No es promover el aborto otra vez, pero si se da una gestación no deseada, hay que atender los casos. No podemos quedarnos simplemente en la ceguera de decir esto no ocurre,
si ocurre, llega a ocurrir, hay que prevenir, por supuesto, por eso es importante que no vean qué método anticonceptivo, que si falla o se dificulta, saber qué hacer, saber que por un aborto no vas a morir, un aborto seguro que debemos evitar llegar hasta ese punto, pero que cuando ocurre, pues tomarlo igual de manera muy natural, quiero continuar con el embarazo o no quiero continuar. Y si no quiero continuar, ¿qué va a pasar? Y en TikTok, por ejemplo, yo les cuento que yo me enteré de que existía el aborto, también ya hasta mis tantos años. A mí nadie me dijo en la escuela que existía, porque pensaba que era promover que yo me embarazara y abortara. Y no tiene nada que ver con eso, porque no estás promoviendo el embarazo para abortar, pero cuando ocurre una gestación no deseada, tienes que saber que hay alternativas seguras. Lo mismo que si quieres continuar con un parto de 17 años. No es lo ideal, pero si tú quieres, debes de tener los cuidados adecuados para que no termine o que sea lo menos peligroso posible. Y la telemedicina es lo que hacemos con las aplicaciones en la telemedicina. Es muy revolucionario. Ahora en pandemia nos ayudó y nos impulsó muchísimo porque la gente accedía más a las redes sociales y a internet para obtener información. Con la telemedicina se pueden atender los casos. Por ejemplo, el tema de métodos anticonceptivos, la consejería se puede obtener con telemedicina, lo mismo que con aborto y lo mismo que con el embarazo. Entonces, hasta aquí voy a ir cerrando, porque es un tema sí amplio, pero es muy importante que sepamos que tenemos que hablar de esto todo el tiempo. Nuestras relaciones sociales tienen que estar también entendidas desde el respeto, también como seres sexuales, y que no, insisto, no es meramente del acto. Tenemos hormonas de identidad sexual, es importante que el respeto es claro. Yo sí les invito, porque en otras ocasiones con jóvenes nos preguntan mucho, ¿qué es ser bisexual? ¿Qué es ser gay? Porque también es parte de la exploración, ¿quién soy? Cambias de la infancia a la adolescencia y el cambio es total, la corporalidad, las hormonas. Yo les invitaría a que busquen información, no solo por si quieren dudas, porque no se trata de eso, sino para que aprendan también a respetar otras identidades, que hay otras formas de existir en el mundo que puede ser no solo la tuya. Entonces, eso también es clave. Les invito a que descarguen las aplicaciones de Xperian. Está la aplicación de Aborto Seguro, encuentran como Aborto Seguro en el Google o en el Play Store o en el App Store. Lo mismo que con la de embarazo y con la de métodos anticonceptivos. Vean cuál es el mejor. Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo y las enfermedades de transmisión sexual también existen. Eso es otra de las realidades que se necesita tener otra plática distinta para eso. Pero les invito a que descarguen las aplicaciones y que conozcan la telemedicina. Muchas gracias. Y agradecemos a Stephanie por esta plática. Vamos a abrir un espacio para los comentarios que quieran hacer. Levantar la mano. Preguntas, comentarios, un tema que les haya interesado o que quieran que dice. Hay una compañera. Hola. No es de aquí en el audio. Bueno, de aquí. Parece que ya. A ver, dime qué hablo. Aquí. Hola. ¿Me escuchan? ¿Nos escuchas? ¿Sí?
Estás en vivo y en directo y al aire. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al instituto, ¿verdad?, por darnos el espacio, por abrirnos las puertas y a todas las personas que están presentes el día de hoy. Y también un especial agradecimiento a Fanny que también nos ha estado apoyando en estas actividades, de estos eventos de socialización, de estos temas tan importantes como son la educación sexual integral. Y bueno, solo quería como pasar a saludarles y a también reforzar el mensaje que les lleva Fanny, que es acerca de, pues, que la tecnología también es un lugar en donde podemos encontrar información que necesitamos siempre y cuando sean lugares de confianza, ¿verdad? Sabemos que si a veces buscamos en Google, podemos encontrar muchísima información, desinformación, información desactualizada y digamos que esta organización de Hesperian, que lo pueden ver ahí, creo que Fanny tiene unos afiches en la parte de abajo de la mesita, ahí se puede como leer el nombre de la organización y para que nos conozcan un poquito más, les invitamos a que pues encuentren dentro de nuestras aplicaciones información confiable acerca de salud, información confiable, digamos que ese trabajo de a dónde encuentro información que no sea desactualizada, que sea verídica, que esté actualizada al día, está dentro de estas 3 aplicaciones que les estaba comentando Fanny. Entonces, los invito, las invito, les invito que nos sigan en las redes sociales, que van a ver por ahí, Hesperian, Abortería Correcta, Aborto Legal México, y pues también van a ver que dentro de esas aplicaciones, aparte de ser gratuitas, funcionan sin internet, funciona para cualquier celular, y también lo importante es que la información que está ahí tiene un lenguaje amigable, ¿verdad? Para que personas de cualquier, o sea, no tiene que ser un, digamos, médico profesional de la salud para que puedas acceder a esta información. Entonces vas a poder entender información en un lenguaje que no sea médico. Entonces va a estar adaptado, digamos, para incluso estudiantes como ustedes. Entonces, nada, los quiero felicitar por estar aquí presentes, felicitar y agradecer de nuevo a Fanny y el Instituto Álvaro Obregón por abrirnos las puertas. Y nada, quedo pendientes aquí de las consultas que puedan tener. No había puesto la cámara. Hola. Muchas gracias. Gracias, ellas son compañeras de Hesperian, son quienes están desarrollando estas aplicaciones para organizar también esta parte, la tecnología, la telemedicina existe, pero acá hay personas humanas que están informando con información segura y compartirla para el mayor número de personas. Las aplicaciones están traducidas, tienen también para que se escuche en voz alta, si alguien tiene una necesidad visual, se puede escuchar y tiene como, es muy intuitiva, ya no se utilizar. Entonces, muchas gracias, Natalia, ya son de Experiencia de la Salud. Y aquí está el documento que les compartí para que puedan descargarlo y disfrutar la aplicación. Y muchas gracias también a quien hizo la intervención de las infecciones de transmisión sexual. Es un tema que también hay que hablarlo, porque no, los anticonceptivos no protegen al 100%, pero son importantísimos porque también cada vez hay un estudio que ahora no les traigo la fuente, pero hay un estudio de que cada vez menos personas están usando métodos anticonceptivos. Entonces, esto es preocupante, no solo porque no siempre ocurre una gestación no deseada, pero ocurre un daño a la salud. Entonces, lo hablaremos en otro momento, pero sí es importante que no lo dejen de lado, no se lo tomen a existe. ¿Alguien más quisiera intervenir? ¿Porque es alguna inquietud?
uso del condón puede prevenir una infección de este tipo. Hay otras que no, pero otra vez que es normal y lo que más se pueda proteger es muchísimo. ¿Alguien más quisiera intervenir? ¿Dudas, algo que se haya quedado nada? Perfecto, claro, sí. No, perfecto, pues muchas gracias a todas las personas que asistieron. Espero que esta información les sirva. No se olviden que el consentimiento es importante, saber sobre las asimetrías del poder para tener relaciones sanas y no violentar a las personas es clave. Otra vez vayan construyendo su identidad, vayan explorando también quiénes son y no pierdan de vista su sentido de vida y su futuro de vida. Yo me despido, soy Fanny González, soy doctora como abortera experta. Nos pueden encontrar también como Aborto Legal México o como Experiencia de la Salud. Me despido, gracias. Gracias por aprovechar. Qué bonito poder verles. No salgo yo en la foto. ¿Ya? Ah.